venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor Jesús, hablando a la multitud, porque Él siempre se dirigía a la multitud con una palabra, porque la intención, hermana Maribel, de que viniera nuestro Señor Jesucristo a la tierra, a caminar entre los hombres, hermanos, era siempre bendecirlos a través de una palabra. Aunque en algunas oportunidades, o en la mayoría de las oportunidades, la gente no entendiera, Él tomaba a los que estaban más cerca de Él y los bendecía con lo que Él estaba diciendo, para que pudiesen entender, para que pudiesen comprender cuál era la enseñanza que Él estaba llevando a cabo. Nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, aquel verbo hecho carne, Él trajo la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, para que podamos entender, vuelvo a repetir, con la única finalidad de bendecir a Israel. No había otra intención de nuestro Señor para con su pueblo, sino que era bendecirlo. A eso había sido enviado Él a la tierra por su Padre. Esa era la tarea que Él traía, bendecir a Israel. Y en muchas oportunidades su corazón se afligía, su corazón se angustiaba. ¿Por qué? Porque veía a Israel que no recibía el mensaje, porque veía al pueblo que no recibía la palabra. Y en muchas oportunidades Él les decía a Israel: yo le envié profetas. En muchas oportunidades Él les decía: yo quise juntarlos a ustedes como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, llorando por Jerusalén, y allí redarguyendo sus corazones. Jerusalén, le dice, hermano, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte? Así como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, así quise yo reunirte. La intención de Jesús, la intención de Dios el Padre, era esa: juntar a Israel, bendecir a Israel, hermano, a través de una palabra. Pero Israel endurecía tanto su corazón, endurecía tanto su vida, que menospreciaba el mensaje del Señor Jesucristo, menospreciaba la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, en esta escritura, hermano, Él dice: el que cree en mí, presentándose Él delante de los israelitas, delante de sus discípulos y de los israelitas, diciéndole: el que cree en mí, como dice la escritura, como profetizó Ezequiel, el que cree en mí, dice Él, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él queriendo decirle a Israel que el que creyera en Él, iba a venir esa bendita promesa que Dios había anunciado a través del profeta Joel. Pero que el que creía en Él, el que recibía su palabra, el que recibía su nombre, sobre Él iba a venir la promesa de Joel. Amén. Santo y digno es el Señor. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Vamos por favor al libro de Ezequiel. Ezequiel 47. Que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él proclama una palabra, siempre, iglesia, siempre se fundamentó en esto, siempre confirmó con lo que ya estaba escrito. Nunca Él habló de su propio corazón, sino que siempre lo que Él proclamó, lo que Él declaró a la gente, siempre mostró que ya estaba escrito, que ya estaba anunciado por los profetas. Ezequiel 47, verso 9. Y toda alma viviente
que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el que nos vivifica cada día. ¿Amén? El Espíritu de Dios es el que nos vivifica, el que vivifica al hombre, el que vivifica a la familia, a la mujer, a los matrimonios, hermanos. Es el Espíritu de Dios, es el que nos da vida. Y por eso el escritor aquí profetiza, y Jesús se toma de esta palabra y dice: el que cree en mí, como dice Ezequiel, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Usted cree que sobre usted está corriendo ese río de agua viva? Amén. ¿Usted cree que sobre usted está fluyendo el río de Dios? Amén. Amén. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu que Dios iba a enviar hace más de 2000 años atrás, cuando vino el Señor Jesús. Él dice: yo me iré y enviaré el Consolador. Amén. Amén. El Consolador. Y ese es el que está hoy con nosotros, el Consolador, el Espíritu Santo, Pastor Néstor. El Espíritu Santo. Santo es el Señor. Y si está el Espíritu Santo de nosotros, dentro de nosotros, es el que cada día nos va perfeccionando. Amén. Es el que cada día va trabajando dentro de nosotros. El que nos llamó, dice la Escritura, es fiel para perfeccionar la obra hasta el día de Jesucristo. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Quién es lo que está dentro de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos está perfeccionando? El Espíritu Santo hasta el día de Jesucristo. Así que como iglesia de Cristo tenemos que dejarnos perfeccionar por el Espíritu Santo. Como iglesia de Cristo, pastor, tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Amén. Hay personas que no creen en el Espíritu Santo. Hay congregaciones que no creen en el Espíritu Santo. Hay sectas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y nosotros hemos entendido a la luz de la Escritura que Dios, o que el Espíritu que mora en nosotros, no es simplemente una fuerza activa, sino que es el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Amén. El Espíritu del Hijo morando en nuestras vidas. No es simplemente una fuerza que envió Dios a nosotros, como dicen ciertas iglesias por ahí, que es una fuerza activa. Eso es mentira. Es el Espíritu de Cristo, hermana, morando en nosotros. Santo Dios. Santo y digno es el Señor. Amén. Vamos al libro de Isaías. Capítulo 41. Si usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, hermano amado, si usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Si nosotros como iglesia de Cristo tenemos el Espíritu de Dios, la gente tiene que ver algo diferente en nosotros. No tiene que ver lo que veía antes en nosotros, sino que ahora en este tiempo tiene que ver algo diferente, hermana Maribel. Tiene que ver un hombre distinto, tiene que ver una mujer distinta. Cuando hombres de Dios pasaban por ciertas provincias, por ciertos lugares, hermano, pasaban profetas, la gente a la distancia los reconocía, a la distancia los señalaba. Había mujeres que declaraban una palabra sobre los varones, decían: este es un varón santo de Dios. A la distancia podían reconocer que era un varón de Dios, que era un hombre que portaba una palabra. Nosotros como hijos de Dios, que el Espíritu de Dios está en nosotros, que el Espíritu, el prometido, el Espíritu Santo, el prometido, lo que Dios había prometido ahora mora en nosotros. La gente tiene que ver algo distinto en nosotros.
La gente no nos puede seguir mirando y mirándonos como simples evangélicos, sino que tiene que ver algo distinto, que la gente vea que en nosotros hay una palabra diferente, que en nosotros, hermanos, iglesia, hay una palabra distinta, hay un espíritu diferente. No nos pueden mirar como unos simples evangélicos. La gente a veces mira a los evangélicos, como gente pobre, como gente que siempre anda humillada, que siempre anda pobretona. No, nosotros tenemos que marcar la diferencia como nuevo ministerio ya que Dios había puesto hace mucho tiempo en el corazón de estos varones. La gente ahora tiene que ver algo distinto en nosotros. No pueden seguir mirando y decir y apuntar con el dedo a los evangélicos y para ser igual que ese. No, la gente tiene que ver a Cristo en nosotros, hermana Maribel, a Cristo en nuestras vidas. No pueden seguir mirando al hermano Pablo, al pastor Néstor, al pastor Sergio, no pueden seguir mirándolos como hombres naturales, sino que tienen que verlo como alguien diferente. No pueden mirarla a ustedes, sus vecinas, como una simple vecina, sino que tienen que verla como alguien diferente, como alguien que porta una bendición, como alguien que porta una palabra, como alguien que porta presencia del Señor. Amén. Santo y digno es el Señor. 41:17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Gloria a Dios. Tú eres un estanque, pastor Sergio. Usted es un estanque, pastor. Amén. Somos estanques en medio de este desierto. Santo Dios. Dios abrirá, dice, los cielos y enviará aguas. ¿Para quiénes? Para los menesterosos, para los afligidos. ¿Cómo está la gente en este tiempo, hermano amado? Menesterosa, afligida. ¿Cómo está el mundo en este tiempo? En desierto, sequedad, las tierras áridas. Las tierras se están partiendo de tanta resequedad que hay. Amén. Pero Dios tiene que depositar sobre nosotros esa agua. ¿Sabes para qué? Para que yo vayamos ahora como esos estanques de Dios, que Dios está levantando, que Dios está manifestando en medio del desierto, hermana. En medio de la resequedad, en medio de la soledad que hay en el mundo, Dios la está levantando a usted, Dios me está levantando a mí. ¿Sabes para qué? Para que seamos portador de esa bendición que Dios depositó sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Dice la Escritura, dijo el Señor Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo comencé preguntando, ¿sobre ustedes corre el río de agua viva? Amén. 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 Sobre nosotros, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Ese es el río de agua viva, el Espíritu Santo, morando en nuestras vidas, hermanas. Santo Dios. Y si hemos reconocido que está el Espíritu de Dios en nuestras vidas, hay gente que está muriendo de sed afuera. Hay gente que está afligida. Hay gente que necesita de una palabra. Dios, siendo Dios, Él puede venir y saciar la sed de esa persona, como se manifestó Jesús a la mujer samaritana. Exclusivamente Jesús, no fueron los discípulos, sino que Jesús entablando la conversación con esta mujer. Jesús suplió su necesidad. Pero nosotros ahora somos el cuerpo de Jesús. Santo Dios. Vamos y suplamos la necesidad de la gente. Vamos y suplamos la necesidad de aquella gente. No estamos aquí, pastor Sergio, solamente para congregarnos de 7 a 10, sino que hay gente que está muriendo de sed afuera. Hay gente que está muriendo de sed y está todos los días bebiendo
de esa agua de amargura. De agua de amargura. Cuando Israel iba por el desierto, se encontró en cierto lugar donde había unas aguas. Las aguas amargas, las aguas de Mara. Amén. Amén. Las aguas de Mara, las aguas amargas. Sí, amén. Y el Señor proclama una palabra y los hombres toman cierto instrumento que Dios usó en aquel momento y esas aguas no fueron más amargas, Santo Dios. sino que Dios sanó esas aguas. Dios te está necesitando a ti, para ir y sanar esas aguas amargas. Para que vayamos ahora nosotros con esta agua de Dios y llevemos esta agua de Dios a aquellas aguas amargas. Para que la gente pueda entender de que Dios es un Dios de amor. Amén. De que Dios es un Dios de amor. En el libro de los Salmos, capítulo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. Amén. Y en ella medita de día y de noche. Y después, como dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y qué más dice después? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Y todo lo que hará o todo lo que hace prosperará. Estamos junto a corrientes de agua. Amén. Amén. Nosotros estamos junto a corrientes de agua. Sobre nosotros brota esa corriente de agua. Amén. Sobre nosotros está viviendo esa agua que proviene de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y todo lo que harás tú, todo lo que hagas tú, será prosperado. Amén. Todo lo que haga la iglesia, por cuanto mora el Espíritu de Dios, será prosperado, hermano amado. Todo Amén. lo que hagas será prosperado. Gloria a Dios. Todo lo que hagamos será prosperado. Esta obra, si la hacemos en el nombre de Cristo, será prosperada. Si nosotros vivimos en Cristo, Él mora en nosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Todo lo que hagamos será prosperado. Gloria a Dios. Santo y digno es el Señor. A veces viene la incertidumbre, a veces viene más que la duda, la incertidumbre hacia nuestras vidas. El enemigo allí se aprovecha cuando viene la incertidumbre, hermano amado. El enemigo se aprovecha, empieza a poner cosas en nuestra mente. Empieza a poner cosas aquí en nuestra mente, en donde deberíamos tener, pero completamente el yelmo de la salvación y revestido completamente de las armaduras de Dios, para que cuando vengan esos malos pensamientos no nos puedan entrar aquí y llegar al corazón. Santo, digno es el Señor. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es el que nos ha convencido de que fuimos llamados para esto. No fue hombre alguno, no fue mujer alguna. Dice la Escritura que Dios, cuando uno le cree a su palabra, perdón, en el libro de San Juan, no quiero hablar lo que no está escrito en el libro de San Juan. Todos conocemos en el capítulo 1 lo que el Señor Jesús habló. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire lo que dice más abajo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuiste engendrado por Dios, pastor. Amén. Fuiste engendrado por Dios, hermana Maribel. Fuimos engendrados por Dios. Dios nos dio la potestad, la autoridad de ser hechos sus hijos. Y eso es tremendo. Gloria a Dios. Y eso es tremendo, pastor, de que fuimos constituidos, hechos sus hijos. Y para los hijos, hermano, pastor, son las promesas. Para los hijos son las promesas. Para los hijos son las herencias. ¿Verdad? Santo y digno es el Señor. Todo lo que harás será prosperado. Todo lo que harás será prosperado. Todo lo que hagamos será prosperado. Santo es el Señor, digno de toda gloria, digno de toda honra.